Este objeto no estaba maldito a simple vista. No emitía sonidos, no se movía, no provocaba sensaciones físicas inmediatas. Era un marco de fotos antiguo, de madera oscura, con pequeñas grietas en las esquinas y un cristal ligeramente opaco por el paso del tiempo. De esos que se heredan, se compran en mercadillos o se colocan en una estantería sin pensarlo demasiado. Nadie sospecharía que un objeto así pudiera borrar algo más que el polvo acumulado sobre su superficie. El marco apareció por primera vez en un piso antiguo del centro de la ciudad, tras la muerte de una mujer que no tenía familiares cercanos. Entre sus pertenencias no había nada especialmente valioso, salvo ese marco. No contenía ninguna fotografía cuando fue encontrado. Solo el cartón trasero amarillento y el cristal intacto. Un vecino decidió quedárselo, pensando que encajaría bien con una foto familiar. No había señales de peligro. No había advertencias. Y ese fue el primer error. La primera fotografía colocada en el marco era reciente. Una imagen común, una pareja sonriendo en el salón de su casa. Durante los primeros días, nada cambió. Pero una semana después, alguien notó algo extraño. El rostro del hombre parecía ligeramente borroso. No toda la imagen. Solo él. Pensaron que era un defecto de impresión, una mala calidad del papel. Sacaron la foto, la revisaron. Fuera del marco, la imagen estaba perfecta. Al volver a colocarla, el problema reapareció. Y empeoró. Cada día, el rostro del hombre perdía definición. Primero los ojos. Luego la boca. Finalmente, solo quedaba una silueta difusa. La mujer que aparecía junto a él en la foto comenzó a sentirse inquieta. Decía que, al mirar el marco durante demasiado tiempo, tenía la sensación de que la imagen la observaba a ella. No desde la foto, sino desde el espacio vacío donde antes había un rostro. La noche en que el hombre desapareció, la foto quedó completamente alterada. En el marco ya no aparecía ninguna persona a su lado. Solo ella. Como si nunca hubiera existido nadie más. La policía investigó la desaparición, pero no encontró pistas. No había signos de lucha. No había mensajes de despedida. Solo una ausencia total. Y un marco con una imagen actualizada. A partir de entonces, el objeto comenzó a cambiar de manos. Siempre por casualidad. Siempre sin que nadie supiera su historia completa. Y en cada lugar donde terminaba, ocurría lo mismo. Fotografías que se modificaban solas. Personas que se volvían borrosas. Recuerdos que dejaban de coincidir. Testimonios que hablaban de rostros olvidados incluso por quienes habían vivido con ellos durante años. El marco no mataba. No atacaba. No hacía ruido. Solo borraba. Y lo hacía con una precisión cruel. Como si seleccionara a quién retirar primero, dejando a los demás con la sensación de que algo faltaba, pero sin saber exactamente qué. El caso más inquietante comenzó cuando alguien decidió colocar su propia foto en el marco, convencido de que todo era una coincidencia exagerada. Pensó que, si el objeto funcionaba como decían, lo notaría de inmediato. No ocurrió nada el primer día. Ni el segundo. Pero al tercer día, algo cambió. Porque no fue la fotografía lo que empezó a desaparecer. Fue el recuerdo. Y lo que ocurrió después, jamás fue contado por completo. La persona que colocó su propia fotografía en el marco no lo hizo por valentía, sino por incredulidad. Era un amigo cercano de la mujer cuya pareja había desaparecido. Había escuchado la historia demasiadas veces, siempre cargada de miedo, siempre acompañada por ese objeto silencioso apoyado sobre una cómoda. Pensó que todo tenía una explicación lógica: sugestión, duelo mal gestionado, coincidencias. Decidió probarlo por sí mismo. Eligió una fotografía reciente, tomada con su móvil. En ella aparecía solo, mirando a cámara, con una expresión neutra. La colocó en el marco y la dejó en el salón de su casa, bien visible. Los 2 primeros días no ocurrió nada. La imagen permanecía intacta. Él mismo revisaba el marco varias veces al día, comparando la foto con el archivo original. No había cambios.
Eso reforzó su idea de que todo era una exageración. La tercera noche, sin embargo, comenzó a notar algo extraño. No en la fotografía, sino en sí mismo. Le costaba recordar detalles simples. ¿Qué había comido ese día? ¿A qué hora había salido de casa? Pensó que era cansancio. Estrés acumulado. No le dio importancia. Pero a la mañana siguiente, al mirarse al espejo, tuvo la sensación inquietante de que su rostro no coincidía del todo con el recuerdo que tenía de él. Cuando revisó la fotografía del marco, el cambio era mínimo, casi imperceptible. Uno de sus ojos parecía ligeramente desplazado, como si la imagen hubiera sido retocada de forma burda. Lo comparó con el archivo digital. No había duda. La foto del marco era distinta. Y lo más inquietante fue darse cuenta de que, al intentar describir su propio rostro en voz alta, le faltaban palabras. No sabía explicar exactamente qué había cambiado. Con el paso de los días, la alteración se aceleró. Cada mañana, al despertar, sentía que algo se le escapaba. Recuerdos pequeños al principio, nombres de compañeros de trabajo, conversaciones recientes, lugares que visitaba a menudo. Luego recuerdos más importantes. Momentos compartidos con amigos. Experiencias que sabía que habían ocurrido, pero que no podía reconstruir mentalmente. Como si alguien hubiera borrado fragmentos enteros de su vida dejando solo huecos incómodos. La fotografía reflejaba ese proceso con una precisión inquietante. Su rostro comenzó a perder definición. No se desdibujaba como una imagen borrosa, sino como algo incompleto. Los rasgos seguían ahí, pero parecían incorrectos. Mal colocados. Como si el marco no estuviera borrándolo, sino reinterpretándolo. Ajustándolo a algo que no era del todo humano. El verdadero horror llegó cuando sus amigos comenzaron a notarlo. Al principio, le decían que estaba distraído, que repetía historias, que preguntaba cosas que ya habían respondido. Una tarde, uno de ellos le preguntó, en tono de broma, si se había hecho algún cambio físico. Algo en su cara le resultaba distinto. Nadie supo concretar qué. Solo sabían que no encajaba del todo con la imagen que tenían de él. Esa noche, revisó la fotografía de nuevo. Apenas quedaba un rostro reconocible. Era más bien una forma vaga, una presencia sin identidad clara. Al intentar retirar la foto del marco, sintió un mareo intenso. Durante unos segundos, no supo quién era ni por qué estaba allí. Se apoyó en la pared, esperando que pasara. Cuando recuperó la compostura, se dio cuenta de algo aterrador. No recordaba cuándo había tomado esa fotografía. Decidió pedir ayuda. Llamó a la mujer que le había hablado del marco por primera vez. Cuando ella contestó, hubo un silencio incómodo. Ella no reconoció su voz. No supo quién era. No recordaba haberle contado nada sobre el objeto. En su casa, el marco seguía allí, pero ahora estaba vacío. No había fotografía alguna. El hombre comprendió entonces que el marco no solo borraba a las personas de las imágenes. Las borraba de los recuerdos de los demás. De forma gradual. Precisa. Irreversible. Y mientras intentaba desesperadamente encontrar a alguien que aún supiera quién era, la fotografía en el marco desapareció por completo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue darse cuenta de que, al mirarse en el espejo esa noche, ya no estaba seguro de a quién veía. El hombre comprendió que no podía permitirse desaparecer del todo. Aunque ya no estaba seguro de quién era exactamente, conservaba la certeza de que algo le estaba ocurriendo y de que el marco era la causa. Decidió documentarlo todo mientras aún recordaba cómo hacerlo. Grabó audios, escribió notas, dejó mensajes para sí mismo explicando lo que estaba pasando. Cada mañana releía lo que había escrito la noche anterior para reconstruir su propia historia. Pero no era el único afectado. Al investigar antiguos propietarios del marco, descubrió un patrón inquietante. Personas que habían tenido el objeto en sus casas y que, tiempo después, habían sido olvidadas por completo por su entorno. No figuraban como desaparecidas oficialmente. Simplemente habían dejado de ser mencionadas. En algunos casos,
Sus habitaciones seguían intactas, pero nadie recordaba a quién pertenecían. Fotografías familiares mostraban espacios vacíos, composiciones extrañas, como si alguien hubiera sido eliminado del encuadre sin dejar rastro. Uno de los casos más perturbadores fue el de una familia entera que había adquirido el marco en una tienda de segunda mano. Durante meses, nada ocurrió. Luego, uno de los hijos empezó a ser difícil de recordar. Los profesores confundían su nombre. Sus compañeros olvidaban que había asistido a clase ese día. En casa, sus padres comenzaron a referirse a él como el pequeño, incapaces de concretar detalles sobre su personalidad. El niño aún estaba allí. Hablaba, comía, dormía, pero cada vez que salía de una habitación, parecía llevarse consigo una parte del recuerdo que los demás tenían de él. El marco colgaba en el pasillo. En él había una fotografía familiar. Con el paso del tiempo, el niño fue desapareciendo de la imagen. Primero su rostro, luego su cuerpo. Finalmente, solo quedaba un hueco inexplicable entre los padres. Nadie parecía notarlo. Nadie excepto él. Cuando el niño desapareció físicamente, no hubo pánico. No hubo denuncias. Sus padres no supieron explicar por qué su habitación estaba vacía. Atribuyeron el espacio libre a una reforma pendiente, a un error de memoria. El marco seguía ahí, mostrando una familia completa. Sin fisuras. Sin ausencias aparentes. El investigador comprendió entonces que el marco no borraba de golpe. Seleccionaba. Ajustaba. Eliminaba primero la identidad, luego el recuerdo y, por último, la presencia física. No dejaba traumas. No provocaba dolor directo. Hacía que la desaparición pareciera natural. Lógica. Como si la persona nunca hubiera sido necesaria. Intentó alertar a otros. Contactó con antiguos dueños del objeto, con coleccionistas, con tiendas de antigüedades. Muchos no recordaban haber tenido el marco. Otros aseguraban no conocerlo. Algunos dejaron de responder tras recibir las primeras explicaciones. El patrón se repetía. Cuanto más se hablaba del marco, más personas comenzaban a olvidar detalles fundamentales de sus propias vidas. El hombre notó que su reflejo en los espejos era cada vez más difícil de reconocer. No porque cambiara físicamente, sino porque su mente no lograba asociar esa imagen con un nombre, una historia, una identidad concreta. Se volvió dependiente de las notas, de las grabaciones. Pero incluso estas empezaron a perder sentido. Al releerlas, sentía que hablaban de alguien más. La noche en que decidió enfrentarse directamente al marco, llevó consigo todas las pruebas. Fotografías, documentos, grabaciones. Colocó una cámara frente al objeto y dejó constancia de lo que iba a hacer. Miró su propia imagen reflejada en el cristal del marco vacío y dijo en voz alta su nombre. Lo repitió varias veces. Esperaba que, al hacerlo, algo ocurriera. Y ocurrió. Durante unos segundos, el cristal del marco mostró un rostro. No era exactamente el suyo. Era una versión incompleta, desdibujada, como un recuerdo a medio formar. Luego desapareció. A la mañana siguiente, la cámara seguía grabando. El marco estaba en el suelo, intacto. No había nadie en la habitación. Y lo más inquietante fue revisar la grabación. Porque el vídeo mostraba a una persona entrando en la habitación. Pero nunca mostraba a nadie saliendo. Tras la desaparición del investigador, el marco quedó abandonado durante semanas en la habitación vacía. Nadie reclamó el objeto. Nadie preguntó por él. La vivienda fue vaciada por una empresa de limpieza que no encontró nada fuera de lo normal, salvo un marco antiguo apoyado contra la pared. No había fotografías en su interior. Parecía inofensivo. Uno de los empleados decidió llevárselo, convencido de que podría venderlo o reutilizarlo. Ese fue el momento en que el fenómeno cambió de forma definitiva. El nuevo propietario no colocó ninguna foto propia en el marco. Simplemente lo dejó sobre una estantería, vacío. Aún así, comenzó a notar algo extraño al cabo de pocos días. Cada vez que pasaba frente a él,
tenía la sensación de que algo faltaba en la habitación. No un objeto concreto. Algo más abstracto. Como si la estancia no estuviera completa del todo. Al mirarlo fijamente, sentía una leve presión en la cabeza, una dificultad para mantener la concentración, como si el marco exigiera atención sin emitir ninguna señal visible. La primera alteración ocurrió cuando invitó a unos amigos a casa. Uno de ellos se quedó mirando el marco durante unos segundos más de lo normal. Al apartar la vista, preguntó si esa estantería siempre había estado allí. El dueño respondió que sí. El amigo asintió, pero no parecía convencido. Durante el resto de la noche, confundió nombres, olvidó conversaciones recientes y, en un momento dado, no supo explicar por qué estaba en ese lugar. A la mañana siguiente, nadie recordaba con claridad a ese invitado. Sabían que había venido alguien más, pero no podían precisar quién. En el móvil del anfitrión aparecían mensajes de una persona cuyo nombre no le resultaba familiar. Fotografías de la noche mostraban un espacio vacío en el sofá. El marco seguía sin foto. Pero, al observar el cristal con atención, parecía haber una silueta apenas perceptible, como una mancha más oscura que el resto. El patrón se aceleró. Personas que solo habían visto una fotografía del marco, enviada por mensaje o publicada en redes sociales, empezaron a experimentar fallos de memoria similares. Olvidos selectivos. Dificultad para reconocer rostros conocidos. Sensación de ausencia sin causa aparente. El marco ya no necesitaba estar presente físicamente. Bastaba con verlo. Con reconocer su forma. Con fijar la mirada en el espacio donde debería haber una imagen. Un intento desesperado por detener el fenómeno llevó a alguien a destruir el objeto. Lo golpearon. Lo quemaron. Rompieron el cristal. La madera quedó astillada, irreconocible. Durante unas horas, todo pareció detenerse. Los síntomas desaparecieron. Las personas afectadas comenzaron a recuperar fragmentos de memoria. Se creyó que había terminado. Hasta que alguien encontró, entre los restos, el cristal intacto. No reflejaba el entorno. Reflejaba un rostro que nadie reconocía. A partir de ese momento, el borrado se volvió irreversible. Las personas afectadas ya no desaparecían de golpe. Se deshacían lentamente. Primero dejaban de ser recordadas por desconocidos. Luego por conocidos. Finalmente, por sí mismas. Algunos escribieron notas antes de perder la capacidad de hacerlo. Otros grabaron audios que terminaban en silencios prolongados, como si ya no supieran qué decir. El marco dejó de necesitar soporte físico. Aparecía en reflejos. En fotografías antiguas. En superficies de cristal. Como un contorno familiar que nadie podía ubicar del todo. Y cada vez que alguien lo reconocía, aunque fuera vagamente, algo se perdía. Lo último que se supo del objeto fue una advertencia no oficial, transmitida de boca en boca entre quienes aún recordaban lo suficiente como para entender el peligro. No mires demasiado tiempo. No intentes identificar el rostro. No te preguntes a quién falta. Porque el marco no borra a quien aparece en la foto. Borra a quien observa. ¿Y lo que ocurrió cuando alguien decidió mirarlo a propósito? Cerró el caso para siempre. El caso del marco no terminó con una destrucción definitiva ni con un informe concluyente. Terminó cuando dejó de poder documentarse. Cuando ya no quedaban suficientes personas capaces de recordar con claridad que se estaba investigando. Las últimas referencias al objeto aparecen en notas fragmentadas, escritas con letra temblorosa, sin firma, sin fecha precisa. Todas repiten la misma idea, expresada de formas distintas. El marco no borra cuerpos, borra existencia. Las personas que fueron afectadas en la última fase del fenómeno describieron una sensación común antes de desaparecer por completo. No era miedo. Tampoco dolor. Era una calma extraña, casi reconfortante, como si dejar de ser recordado fuera un descanso. Algunos aseguraban que, al perder los recuerdos de sí mismos, también perdían la carga de haber sido alguien. Responsabilidades, errores, vínculos. Todo se diluía poco a poco,
hasta que la identidad dejaba de ser necesaria. Hubo intentos desesperados de preservar la memoria. Personas que escribieron diarios compulsivamente, convencidas de que mientras algo quedara registrado, seguirían existiendo. Pero el marco no borraba los objetos. Borraba el significado. Las palabras seguían ahí, pero nadie sabía a quién pertenecían. Las fotografías permanecían intactas, pero los rostros dejaban de ser reconocibles. Incluso los nombres perdían su función. Eran sonidos vacíos. El último testimonio coherente procede de alguien que decidió enfrentarse al fenómeno de forma consciente. Sabía lo que iba a ocurrir. Sabía que mirar el marco implicaba un proceso irreversible. Aún así, se sentó frente a él durante horas. No colocó ninguna fotografía. No intentó romperlo. Solo observó el espacio vacío donde antes había habido un rostro. Según dejó escrito, al principio no ocurrió nada. Luego comenzó a recordar menos. No recuerdos concretos, sino la necesidad de recordarlos. En su última anotación escribió algo que los investigadores nunca pudieron olvidar: no estoy desapareciendo. Estoy siendo reemplazado por el silencio. Tras esa frase, no hay más. Nadie recuerda quién era esa persona. Nadie puede afirmar que existió. Solo queda la anotación, sin autor, sin contexto, sin historia previa. Hoy, el marco no figura en ningún inventario conocido. No se vende en tiendas. No aparece en subastas. Pero sigue siendo reconocido por quienes lo han visto, incluso sin saber por qué. Un contorno familiar. Una sensación incómoda al mirar una superficie vacía durante demasiado tiempo. La certeza de que algo debería estar ahí, y no lo está. Algunos expertos creen que el marco no es un objeto único, sino un concepto. Una forma. Una idea. Cualquier espacio destinado a contener una identidad puede convertirse en uno. Un marco vacío. Una foto borrada. Un recuerdo incompleto. Basta con que alguien intente llenar ese vacío con su propia imagen. Y ahí es donde el caso deja de ser una historia ajena. Porque todos dejamos rastros. Fotografías. Recuerdos. Versiones de nosotros mismos en la mente de otros. Y cuando esos rastros desaparecen, no queda nada que nos sostenga. El marco no acelera el proceso. Solo lo hace visible. Así que si alguna vez notas que una fotografía cambia sin explicación, si alguien cercano deja de ser recordado con claridad, si miras una imagen y sientes que falta alguien, pero no sabes quién, no intentes completar el vacío. Porque hay objetos que no quieren mostrarte algo. Quieren comprobar cuánto tardas en dejar de existir. Si te gustan las historias de terror realista, los objetos malditos y los casos que juegan con la mente, suscríbete a Llegó el Terror y activa la campana. Aquí seguimos contando historias que muchos preferirían olvidar. Porque la próxima ausencia podría no ser solo parte de una historia.